Y la pandemia no detuvo el impulso de la actividad emprendedora local, que sigue siendo uno de los modelos más dinámicos de Latinoamérica. ¿Por qué ha sido así? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses en materia de apoyo, sobre todo al ecosistema emprendedor? Es un poco lo que me propongo conversar ahora con el licenciado Pablo Massa, director general de CITES Impulsa, prestigiosa emprendedora, incubadora, perdón, del grupo Sancor. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos. Buen día, Nino. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, yo soy el agradecido por recibirme, como siempre, en tu programa. Muchas gracias. Por favor, es un gusto. Bueno, a ver, a pesar de todo se sigue emprendiendo en el país. Yo diría que es mérito un poco de la vocación emprendedora de muchos, pero también mérito de entidades de apoyo como el caso de ustedes, ¿no? ¿Qué evaluación hacen ustedes? Sí, fue un año muy particular el pasado, en el contexto de la pandemia. La realidad es que los emprendedores se han visto eh, damnificado de alguna manera por todo el contexto de COVID, que bueno, ha despertado también esa capacidad de resiliencia, de adaptarse y modificar. Tenemos emprendedores que han tenido que cambiar el rumbo de su modelo de negocios y hay algunos que han sabido también aprovechar una oportunidad. De hecho, hay algunos proyectos como Mural, por ejemplo, se ha convertido en unicornio en este mismo contexto. En ese marco, nuestra incubadora de alguna manera nació el año pasado en pleno contexto de pandemia, así que desde sus orígenes fue concebida como una incubadora 100% virtual, contemplando todas las mentorías, las capacitaciones en este contexto en el cual nos hemos tenido que adaptar también para acompañar de otra manera a los emprendedores. Claro, doble mérito en el caso de CITES Impulsa, porque por un lado tienen este tipo de entidades, me consta, tiene poca prensa en líneas generales, y por el otro debieron innovar y recurrir a la tecnología y a la asistencia a distancia. No es poca cosa, no fue un desafío menor, se me ocurre, ¿no? Sí, creo que es un ejemplo también que es trasladable a los emprendedores y a todas las empresas en general, las empresas jóvenes. En este caso era una empresa nueva que era esta incubadora del grupo Sancor Seguros. eh, de alguna manera nos dio esa flexibilidad para crear un proceso de incubación eh, pensado desde el primer momento para este contexto de pandemia. Era un proyecto que ya venía gestándose anteriormente, pero bueno, ante esa situación había dos opciones, o frenar el proyecto o adaptarlo. Y bueno, creo que eso también es un ejemplo de esto que hablábamos, de la resiliencia y la capacidad que han tenido que sacar todas las empresas y en particular los emprendedores para adaptarse a este nuevo contexto. Claro. ¿Qué podemos decir de la convocatoria del año pasado? ¿Qué nos podés aportar en materia de cifras, sobre todo? ¿Cuántos proyectos se presentaron? ¿Cuántos emprendedores terminaron incubando? El año pasado tuvimos una convocatoria a la que se presentaron 150 proyectos, más o menos, todos proyectos de triple impacto, impacto económico, social y ambiental, que es un poco el foco que tiene nuestra incubadora. Y bueno, dentro de ese proceso fueron 15 aproximadamente los que se fueron incubados y recibieron toda una propuesta de valor que incluye capacitaciones, mentorías, todo lo que es la vinculación, que es una gran capacidad que tiene nuestro grupo de abrir puertas y generar contactos, clientes. Y bueno, finalmente han llegado al final de esta primera etapa los primeros emprendedores que ya han avanzado a un comité de inversiones. Hay dos que ya están avanzados en ese estadio, en los cuales lo estamos también apoyando financieramente para que puedan dar ese salto y esa escala también que es muy necesaria en todo este proceso de incubación. Está bien, es muy bueno la aclaración de la posibilidad de ser invertidas, capitalizadas estos emprendimientos, porque se me ocurre que es
que es el gran talón de Aquiles de un emprendimiento o startup apenas a punto de nacer o de salir al mercado. En ese caso, ¿ustedes también le dan asistencia para presentarse en las grandes rondas de inversores? Claro, nuestra incubadora de alguna manera se planteó todas esas necesidades que tienen los emprendedores. Vos sabés, Nino, que nosotros tenemos, esta incubadora no tiene una finalidad financiera, sino que tiene que ver con, dentro del marco de las acciones de responsabilidad social empresaria del grupo, lo que busca es promover el desarrollo de la economía y del empleo a través de la creación de nuevas startups. Entonces, con ese foco, el grupo Sancor Seguro ha destinado un fondo que lo que promueve es justamente que haya más y mejores empresas en nuestro país, porque entendemos que ese es el camino para el crecimiento y el desarrollo del mismo. Entonces, pensamos en un proceso que contemple todas las necesidades que tienen este gran desafío que es el de emprender en la Argentina. Así que nosotros acompañamos con capacitaciones, hay un análisis minucioso de cada proyecto y se define una estrategia de acompañamiento a través de mentores, especialistas en distintas verticales de negocios, vinculación y bueno, finalmente llegan a un estadio en donde se invierte en algunos, otros se le da alguna asistencia financiera o también se los acompaña en alguna ronda de inversión para que ellos puedan escalar. De alguna manera, acompañarlos en todo ese proceso es parte de nuestro foco y bueno, ojalá sigan creciendo después a partir de ahí, que es lo que nosotros queremos. Está bien, está bien. Y para este año, se acerca un poco el cierre de la convocatoria para el segundo año. ¿Tiene características similares el programa al año pasado? ¿Qué expectativas tienen? Sí, nosotros el año pasado corrimos nuestro primer ciclo de incubación, que como te mencionaba, para nosotros también fue un aprendizaje, fue parte de validar esta propuesta de valor, de entender qué es lo que podemos aportar desde el grupo al ecosistema emprendedor y habiendo capitalizado estos hitos que cumplimos, bueno, va a haber algunos cambios. Básicamente lo que buscamos ahora es generar mayor cantidad de impacto. La convocatoria está abierta en este momento para todos los proyectos que tengan en su foco la posibilidad de resolver algún problema, alguna solución en distintas verticales, como son la educación, salud, hábitat, medio ambiente, inclusión, empleo, desarrollo social, energía. Bueno, no tenemos un foco específico, sino que nos interesan todos aquellos emprendedores que sean agentes de cambio de esas problemáticas que tenga nuestro país. Así que todos los que se inscriban como parte de la propuesta de valor van a tener la posibilidad de acceder a todas esas capacitaciones. Es decir, a diferencia del esquema anterior en donde solamente los seleccionados esos 15 que mencionaba recibieron todo ese acompañamiento, esa capacitación. Ahora hay como ciclos, en una primera etapa que la llamamos inspiración. Todos los que se inscriban van a recibir la posibilidad o van a tener la posibilidad de recibir esas capacitaciones en módulos que van desde modelo de negocios, pitch, bueno, todo lo que es estrategias digitales, de marketing, sustentabilidad. Van a recibir también, bueno, todos esos módulos y ese acompañamiento. Y a partir de allí habrá una etapa en donde un grupo más pequeño pasa a instancias de mentorías para acompañarlo en un estadio siguiente y después, a medida que van transitando, bueno, habrá mentorías uno a uno hasta un grupo más determinado que llegue a la instancia de inversión. Pero lo que buscamos ahora es escalar un poco el modelo, el proceso que corrimos el año pasado, destacar que es una convocatoria federal, buscamos proyectos de todo el país y estamos trabajando en esa etapa también de vinculación con gobiernos, instituciones u otras incubadoras también del país que entendemos que trabajando en conjunto y haciendo sinergia podemos también contribuir con proyectos de distintas partes de nuestro país. Muy bien, es muy interesante, muy interesante. Se me ocurre un poco, fuera del contexto que estás manejando y dentro del contexto general del país, donde el año pasado la Argentina sobresalió por la cantidad
de unicornios a nivel global, que sí tuvo mucha prensa, hay que decirlo, pero en esa instancia. Digo, ¿por qué se te ocurre, Pablo, vos que sos un poco entendido en esto, por qué los unicornios todos tienen, todos están cortados por la base tecnológica? Digo, ¿por qué no esperar un unicornio de otro tipo de actividades? Bueno, sí, la realidad es que los últimos años nos hemos destacado a nivel dentro de Sudamérica. Claramente estamos en la punta en ese ranking, creo que superamos las 10, estamos en 11 unicornios. Brasil tiene 22 con mucha más, no es que lo lideramos, digo por habitante, porque Brasil tiene el doble, pero también son muchísimos más habitantes. Yo creo que el tema principal que es el de la tecnología, que permite de alguna manera la escalabilidad, la posibilidad de llegar a muchos mercados de manera sencilla. Nosotros eso es algo que vemos cuando evaluamos modelos de negocio de nuestros emprendedores. La posibilidad que tienen de replicar esa nueva tecnología, ese segmento, ese servicio, esa solución de problemas que tienen en otros mercados de manera sencilla. Y creo que las compañías tecnológicas tienen esa capacidad de escalar rápidamente y proyectarse a otros países. Y ese es uno de los principales motivos, a mi modo de ver, por qué son todas de estas verticales. Claro. Y bueno, Pero bueno, es un seguramente, poco, sí. perdóname, eso sin duda explica un poco el interés también de los grandes inversores, ¿no? Claramente. Y claro que sí, están poniendo foco en estas tecnologías y en particular en el país. Nosotros vemos que han aparecido grandes jugadores que vienen a Ujú. invertir en startups de Argentina y bueno, de Sudamérica también. Y, y bueno, hay una gran oferta de fondos en ese sentido y por eso también es que hay grandes valuaciones de empresas porque vienen e invierten en estos proyectos con grandes potenciales. Y Así es. no es extraño pensar que van a aparecer en muy poco tiempo otras, bueno, en otros ámbitos, siempre con una base tecnológica, pero bueno, en tema de Sí, finanzas, alimentos, agricultura, son seguramente los próximos efectivamente. unicornios que vamos a conocer. Efectivamente, será una buena noticia, sin lugar a dudas. Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Gracias, Pablo. Licenciado Pablo Massa, director general de CITES Impulsa del grupo Sancor. Es todo por hoy. Agenda PYME de Mercados por Expertos vuelve después de la pausa.